hoy, en 678 Domingo. Siguen ganando los oficialismos. En el balotaje triunfó Macri. Les agradecemos entrañablemente. Sabemos que ustedes también han hecho todo el esfuerzo posible y eso nos compromete a seguir trabajando. Mañana mismo para el 14, mañana mismo para octubre, realmente vamos a transformar la realidad. Felicitamos a los que ganaron. Vuelvo a felicitar al jefe de gobierno Mauricio Macri. Vamos nosotros a seguir trabajando en la misma dirección. Sinceramente, ¿no, Carlos? Con toda sinceridad, con todo el dolor que uno también tiene porque quisimos tener un resultado mejor, no lo obtuvimos. Somos nosotros los que tenemos que pensar cómo la próxima vez sí tendremos el acompañamiento que necesitamos. Seguiremos trabajando, fuerza a todos, vamos a trabajar, vale la pena, vamos por Buenos Aires, vamos por la Argentina, vamos adelante, gracias. Dos capitulazos del país real versus el país virtual. Primer capítulo, la relación con Brasil. La Nación, voy a mudarme para votarla, dijo Lula. Si pudiera votar en la Argentina, ¿apoyaría la reelección de Fernández de Kirchner? Preguntó este diario. Lógico, creo que voy a transferir mi residencia para ir a votarla. Argentina está desaparecida del mundo. Hablan de Brasil. Argentina no existe más. Por isso essa embaixada, por eso que esta embajada, ela é local especial. Es un lugar É especial. o local da integração, é o local da unidade. lugar de la unidad. Aqui no Brasil, Donde aquí en Brasil construiremos essa relação cada vez mais próxima. Cada vez más fuerte. Segundo capítulo, Estados Unidos muy cerca del default. La Nación, no se llegó a un acuerdo para evitar que Estados Unidos entre en default. No creemos en esa fantasía que el Estado había desaparecido. Me parece que los primeros que tienen que tener un plan B son ustedes aquí en Estados Unidos. Argentina habla como si fuera un ejemplo del mundo y en realidad Argentina necesitamos en su momento plan B, C, D. La deuda estadounidense equivale a unas 82 veces la deuda que tiene hoy la Argentina. Argentina habla como si fuera un ejemplo del mundo y en realidad Argentina necesitamos en su momento plan B, C, D. Ante la gravísima crisis, adelanto de las elecciones en España. El presidente español, Rodríguez Zapatero, adelantó finalmente la fecha de elecciones. Lo harán los españoles 4 meses antes. La economía está hundida, empresas que están cerrando todos los días, el país está fatal. Fito estrenó videoclip y ya recibió una embestida. ¿A que no adivinan de dónde provino? Y así se pasan los años. Viste cómo son las cosas. Volvemos, volvemos, volvemos al fin al mismo lugar. Mientras tanto fumo un faso en London Town. Un nuevo material que tiene como protagonista a Fito Páez. Y Londres, que siempre estuvo cerca. ¿Te da asco la ciudad esta? No No, parece que Londres parece que y no. París... Porque estuvieron con Londres y París. ¿Por qué ahora, presentando un video en Londres, uno no puede dejar de pensar que Buenos Aires le da asco? Sí. ¿Por qué ahora, presentando un video en Londres, uno no puede dejar de pensar que Buenos Aires le da asco? Sí. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de bellas noticias. 1. Construcción. Página 12. La construcción creció 10,5% en el primer semestre. 2. La segunda buena noti a cargo de Buonanotte. Rubén que la sacaba de adentro, pero era gol. Y Dieguito Buonanotte con la perla entonces y el sombrero, el vaselinazo. 3. Y hablando de fútbol, victoria del sub-20. Allí va Eric Lamela. Siempre espera Ferreira, encara Lamela. Viene Enrique, Lamela, ¡gol!
Se terminó el partido. Abrazos y festejos para la Argentina, que ha derrotado a México 1-0 con gol de Eric Lamela. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Cocina 678. Un jugoso programa que está a punto. Le pasás, no mucho porque si no se te prende fuego el aceite. Le pasás, volvés a quemar, esto lleva 5, 6, 7, 8 veces, 6, 7, 8 veces. Tiene que estar bien curadito, ¿eh? La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pa' mis hijos. Muy buenas noches, bienvenidos a 678, esta emisión que va para todo el país. Bienvenido a toda la gente de toda la República Argentina, un poco menos a los amigos de San Luis, que ahí hay unos cortecitos misteriosos, así que quizás no me están ni viendo o quizás me ven y no me escuchan como parece que pasaba el otro día. Arrancamos un poco más tarde, pero vamos a terminar un poco más tarde, así que en casa no me calienten los ravioles hasta que no llegue, porque después quedan secos. Amigo, ¿Cómo le va? ¿o no es así, Cabito? Tienen toda la razón del mundo. Eso se hace con cuidado y en su momento. Señores, bienvenidos. Sandra tenía un pedido para un pedido de solidaridad. Ustedes saben que nosotros tenemos un Facebook, que a su vez tiene un programa de radio que se llama Las Voces del Muro. Uno de los fundadores es Santiago López, que está internado en este momento en el Hospital Evita de Lanús. Necesita con urgencia dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Cama 3101, piso tercero, de 8 a 10 de la mañana. Muy bien, bueno, que la gente se solidarice y que vaya a donar. Tenemos hoy como invitado al señor Héctor Timerman, canciller argentino, ministro de Relaciones Exteriores, de Comercio Internacional y Cultos. Y también periodista o ex periodista de Jorge Liceo. Por ahora sigo siendo Héctor Timerman. Perfecto, no se quiere comprometer con... No, simplemente que soy lo que soy. ¿Cómo el canciller, cuando llega canciller ya no se juega tanto? ¿No me juego tanto? No, usted no. No es el caso. No avancemos por ahí. No lo quiero correr con esto, señor, de verdad. Bueno, gracias por estar acá. No, gracias a vos. Es como joder la barrida, ¿eh? Claro, no. No se jode. Primer error. Es como decirle bombachita barrida. Si no era bombachita que le decían, pero... También nos visita Fabiana Mico, gracias por estar acá, economista, investigador de la Universidad Nacional de Luján y director de la revista Circus, donde hoy me estuviste contando un poco de qué se trata la revista Circus y es muy interesante. ¿Nos contás un cachito? Sí, brevemente es una cosa que surgió paralelamente a todo este proceso que se abrió en los años 2000. A partir de la crisis que hubo en Argentina, hubo una crisis también en la manera de pensar la economía y no hay tradición de economía heterodoxa en Argentina. Nosotros formamos un grupo muy pequeño con vínculos con economistas heterodoxos de otros lugares, de América Latina, de Europa. Y bueno, fuimos creciendo. Hay que decir que el proceso que se dio estos años también nos dio aire a nosotros para plantear cosas, porque las cosas que nosotros planteábamos se verificaban
en la realidad de la práctica del laboratorio de la realidad argentina, como decíamos. Así que, bueno, eso es un poco la historia. Es como la otra economía, digamos. Sí, algo así. La que nos hace bien. Y gracias por estar acá, Mico. Gracias. Y el señor Lucas Carrasco, que nos trae todos los números, todas las novedades. ¿Cómo termina la elección en la capital? Bueno, está el recuento, pero ya la tendencia es firme porque hay casi un 80% de las mesas escrutadas y está ganando de manera contundente Macri, ya es reelecto jefe de gobierno. Más o menos el porcentaje es 37% para Firmus, que ya aceptó la derrota, incluso la presidenta se comunicó con Mauricio Macri, que sacó un 63%. ¿Y bien? Bien, sí. Se acabó y pasamos a otro tema. No, obviamente después a medida que se puedan ir viendo los datos en cada comuna y demás, se profundizará el análisis, obviamente. Era lo esperable, era lo previsible, vienen ganando los oficialismos y la verdad que hizo una muy buena elección, Macri. Muy buena elección la de Macri. Bueno, y ahora vamos gracias Lucas por estar acá, y vamos ahora sí al primer informe que tiene que ver con el país real versus el país virtual. La primera parte, esta es cómo ven, cómo es la diferencia entre la relación con Brasil de parte del país en el país virtual y en el país real. Lo vemos. Dijo Lula, creo que voy a transferir mi residencia para ir a votarla. A Cristina. Estas declaraciones nos dan pie para otro capítulo de El país real versus el país virtual. El país real. Empecemos. Estas fueron las declaraciones de Lula al diario opositor La Nación. La Nación. Voy a mudarme para votarla, dijo Lula. Brasilia. Fiel a su estilo desenvuelto y abierto, el expresidente brasileño Lula, que participó ayer de la inauguración de la sede de la Embajada Argentina en Brasilia, emocionó a la presidenta Cristina Kirchner con sus elogios y hasta afirmó que votaría por su reelección si votara en la Argentina. Con tu país podemos tener divergencias, pero no podemos dejar de reconocer que la Argentina es un pueblo de oro. Yo soy argentino de corazón, declaró Lula. ¿Y si pudiera votar en la Argentina, apoyaría la reelección de Fernández de Kirchner?, preguntó este diario. Lógico, creo que voy a transferir mi residencia para ir a votarla. El viernes, en el contexto de la inauguración de la Embajada Argentina en Brasilia, Dilma y Lula volvieron a rectificar una vez más la excelente relación entre ambos países. Es un momento muy especial para Brasil, la inauguración de la Embajada Argentina. Foi marco nessas relações o governo do presidente Lula e do presidente Néstor Kirchner. El gobierno del presidente Lula y del presidente Néstor Kirchner fueron el marco para esto. Nós iremos aprofundá-las. Nosotros vamos a profundizarlas. Presidente Lula, se somarmos as nossas reservas, si sumamos nuestras reservas, com as reservas argentinas, con las reservas argentinas, devemos ser o terceiro ou quarto detentor de reservas internacionais do mundo. Debemos ser el tercero o cuarto poseedor de reservas en el mundo. Por isso essa embaixada, por eso que esta embajada, ela é um local especial. Es un lugar especial. É o local da integração, é o local da unidade. Lugar de la unidad. Aqui no Brasil, donde aquí en Brasil, construiremos essa relação cada vez mais próxima. Cada vez más fuerte. E eu acho que Kirchner, y creo que Kirchner, en este momento, deve estar pensando: pobre de mim e pobre do Lula, porque la presidenta Dilma y la presidenta Cristina vão fazer história na América do Sul y na América Latina. Kirchner murió porque vivió demasiado la política. Era un Maradona no fútbol. Era el Maradona en el fútbol y Kirchner en la política. Que el pueblo argentino siga admirando al más extraordinario presidente que recuperó la autoestima del pueblo argentino. Muchas gracias, querida Cristina. Sin embargo, en el país virtual... Hay que entender, o sea, vos aislado del mundo estás perdido. ¿Ves a la Argentina en ese nivel ¿De aislamiento? ¿De aislamiento? Sí, yo veo muy aislada. Sí. En Argentina estamos discutiendo cualquier boludez. Sí. Que vivimos en un microclima total, que discutimos cosas que no tienen nada que ver con el mundo,
La Argentina que vuelva al mundo. Hoy la Argentina está más aislada que nunca. Esta Argentina aislada del mundo. En el mundo, Argentina no está en la agenda. El aislamiento internacional de la Argentina, que es creciente. Las definiciones que hizo Jorge Castro, la Argentina está aislada del mundo. Argentina está desaparecida del mundo. Hablan de Brasil. Argentina no existe más. Por isso essa embaixada, Por eso que esta embajada ela é local especial. es un lugar É especial. o local da integração, Es el lugar de é o local da unidade. lugar de la unidad. Aqui no Brasil, Donde aquí en Brasil construiremos essa relação cada vez mais próxima. cada vez más fuerte. Hablan de Brasil. Argentina no existe más. La Argentina está aislada del mundo. Tiene conflictos donde están sus intereses estratégicos asentados. China, Europa y Brasil. Lo único que nos falta es tener problemas con Brasil. Nosotros tenemos una necesidad inconmensurablemente prioritaria de ir a sentarnos con el presidente Lula y decir, queremos ser sus socios durante los próximos 30 años. ¿Cómo hacemos? No sé, yo creo la verdad que la Argentina está frente a enormes oportunidades, pero si paramos este espíritu confrontativo también hacia afuera, si realmente le decimos Brasil, tenemos que ser socios estratégicos. Se somarmos as nossas reservas, Si sumamos nuestras com as reservas reservas con las argentinas, reservas argentinas, devemos ser o terceiro ou quarto detentor de reservas internacionais do mundo. debemos ser el tercer o cuarto poseedor de reservas en el mundo. Si realmente le decimos Brasil, tenemos que ser socios estratégicos. La asunción de Dilma Rousseff al gobierno de Brasil ha marcado un cambio en relación a la posición que tenía Lula, una posición mucho más negociadora y más contemplativa de ciertos desplantes que se hacían desde Argentina a Brasil. Esto está clarísimo. O sea, si tenemos problemas con lo del barrio, problemas con Brasil, hoy Brasil de vuelta nos dijo, señores, basta. A presidenta Dilma Porque la presidenta e a Dilma presidenta Cristina y la presidenta Cristina vão fazer história Van a na hacer- América do Sul e na América Latina. La asunción de Dilma Rousseff al gobierno de Brasil ha marcado un cambio. Esto está clarísimo. O sea, si tenemos problemas con lo del barrio. La Nación. Voy a mudarme para votarla, dijo Lula. O sea, si tenemos problemas con lo del barrio, problemas con Brasil, hoy Brasil de vuelta nos dijo, señores, basta. Y si pudiera votar en la Argentina, ¿apoyaría la reelección de Fernández de Kirchner? Preguntó este diario. Lógico, creo que voy a transferir mi residencia para ir a votarla. Bueno, canciller Timerman. A mí me preocupa, pero ¿sigue existiendo Argentina en el mundo? ¿O no existe más, como dice? La verdad que ¿Existimos? me da mucha pena que los políticos, o ciertos políticos, para tratar de hablar mal del gobierno, inventen de esa manera. Creo que nunca la Argentina estuvo tan presente en el mundo con una agenda importante, con una voz que se escucha. En general hemos sido el granero del mundo, nunca el supermercado. O sea, hemos sido siempre importantes cuando le servíamos a ciertas potencias, pero nunca por nuestro propio peso específico como lo somos ahora. Dilma fue muy clara cuando lo dijo. Si nosotros sumamos las reservas disponibles que tenemos la Argentina y que tiene Brasil, somos la tercera o cuarta tenedores de reservas del mundo. Tenemos que hablar sobre la deuda de Estados Unidos, sobre el posible default, porque somos una parte importante de los que tienen que tomar las decisiones y ver cómo proteger nuestros países de las irresponsabilidades que se toman en otra parte. Lo mismo ocurre con los recursos agrícolas, con los recursos energéticos, con los recursos acuíferos. El acuífero más grande del mundo es el acuífero guaraní. Quiere decir que me parece a mí, yo acabo de volver, por ejemplo, de Francia, donde estuve reunido con el canciller francés, para determinar cuáles iban a ser los temas sociales y de alimentarios que se iban a discutir en el G20. Hicimos la agenda juntos, Francia y la Argentina. Francia tiene la presidencia, la Argentina tiene una voz muy importante en esos temas. Quiere decir que es totalmente ridículo. Lo que pasa es que a mí lo que me duele no es el lugar que ocupa la Argentina, de eso estoy orgulloso. Lo que me duele es que alguien tenga que denostar al país e inventar una fábula, un relato para poder hacer campaña, en vez de decir, ¿cómo puedo sumar yo
tratan de restar. En realidad lo dijo Dilma y lo dijo Cristina cuando estuvieron en Brasil. Un solo ejemplo. Nosotros hemos construido en Brasil una embajada en un lugar que era un terreno baldío desde el momento en que Brasilia nos entregó ese terreno en donación, como hizo con todos los países del mundo. O sea, todos los países, Brasilia del año 68 nos entregó un terreno hermoso para que la Argentina tenga su embajada, como hizo con todos los demás. El único país que nunca la construyó fue la Argentina. Hasta que en el año 2004 Néstor Kirchner decidió poner en marcha el proyecto de la embajada, que se empezó a construir en el año 2007 y que se inauguró ahora con Cristina. Ahora bien, ¿dónde estaba la embajada más hermosa de la Argentina? En Londres, porque los que la habían construido, que fue en la época, digamos, del colonialismo económico con Londres, querían mostrarle a los patrones que ahí miren, nosotros seremos súbditos, pero miren qué lindos súbditos que somos. Somos gente fina también. Pero la teníamos ahí. En Brasilia que teníamos un baldío al que llamaban Polideportivo Juan Perón, porque ahí se jugaba al fútbol, hacían recreamiento, en serio. Ahora bien, hoy en día la embajada más linda, la embajada más grande, la embajada más importante de la Argentina está en Brasil, porque marca la relación que tenemos que tener, nuestro lugar en el mundo. Nuestro lugar en el mundo está en la UNASUR. Por eso es tan importante lo que sucedió en la reunión de UNASUR en Lima. Por eso es tan importante las palabras de Dilma, de Cristina. O sea, ver que hoy, cuando hay una posible debacle mundial o cuando los países están muriendo por adoptar políticas que les dicta el Fondo Monetario, no hay que decir prefiero morir con lo mío. Lo que hay que decir es prefiero vivir con lo mío porque con lo otro muero seguro. El adelantamiento de las elecciones de España es un ejemplo. Se siguieron políticas equivocadas. Y hoy en día lo que se está discutiendo en Estados Unidos es más de lo mismo que se discutía aquí cuando gobernaban otros gobiernos pasados, que decían, hay una crisis, cortemos el gasto social, reduzcamos el consumo. Justamente todo lo contrario de lo que hay que hacer. Hoy en Estados Unidos va a llegar seguramente un acuerdo contra el default, pero van a llegar a un acuerdo, ¿sabe cómo? Haciéndole sufrir a los más necesitados. Argentina y Brasil siguieron otro camino. Lula y Néstor siguieron otro camino. Dilma y Cristina están en la misma senda. O sea, aumentar el consumo, aumentar los consumidores, darles poder a los consumidores, aumentar el mercado y hacernos fuertes para poder resistir las presiones de afuera. Eso es lo que estamos haciendo. A mí me llamó mucho la atención, porque cuando Dilma dice si juntamos las reservas somos la tercera o cuarta, somos los terceros o cuartos tenedores de plata, de dinero del mundo. En los bancos, nuestros bancos centrales, no es lo mismo que decir somos amigos. Es una declaración muy fuerte. ¿Qué significa? No, yo creo que hay un proceso que se ha fortalecido en los años 2000 de la integración con Brasil y que ha tenido un canal fundamentalmente político. Digamos, en lo económico, por ejemplo, cuando vos te integrás con otra nación, surgen conflictos. Vos no tenés conflictos con quien no tenés relaciones económicas, digamos. Vos tenés conflictos cuando hay procesos de comercio que se articulan, empresas que chocan con empresas porque hay que ordenar y demás. Y eso genera, puede generar conflictos en los procesos de integración. Estaba previsto, por ejemplo, en los padres fundadores del estructuralismo en América Latina como Previch, digamos. Y el otro tema fundamental que yo pensaba mientras veía el informe es el tema de la relación con el mundo. Argentina hoy, si sumamos lo que exporta y lo que importa, y lo comparamos con su producto, tiene una relación de apertura con el mundo que es casi el doble de la que tenía en los años 90. Argentina vende más al mundo de lo que vendía en términos relativos en los años 90 y le compra más al mundo de lo que lo hacía en los años 90. Una gran parte de lo que vende Argentina por primera vez en su historia, lo primero que vende son manufacturas de origen industrial. 35% de las exportaciones argentinas son productos industriales y el 80% de eso va a Brasil. O sea que, no es para considerar un dato como un dato de aislamiento, Yo diría más bien que es un proceso de integración que, como es lógico y estaba previsto en la teoría del desarrollo, genera conflictos que hay que administrar. Las políticas macroeconómicas no siempre son iguales ni parecidas y eso implica una gestión de la política a nivel regional
ardua y de largo plazo. Digamos, yo creo que estamos en un camino. Ahora, a mí el otro día me llamó la atención, creo que fue en la reunión de UNASUR en Lima, que el presidente, creo que fue el presidente colombiano Santos, el que me sorprendió que fuera la iniciativa de Santos, el proponer a la región medidas de protección mutua frente a lo que podría llegar a pasar en Estados Unidos, lo cual me parece que completa esta idea de la UNASUR como un bloque extra ideológico, sino una cuestión de defensa propia, ¿no? Que es muy interesante. Lo que ocurrió en UNASUR fue un paso gigantesco, o sea, hacia adelante. UNASUR era un lugar de defensa de la democracia, de defensa de mecanismos sociales, de defensa, digamos, de nuestra independencia, en temas militares, en un montón de temas que hacen a la vida de los países. Pero nunca habíamos logrado articular políticas económicas conjuntas. Y en Perú, en la reunión de UNASUR que tuvimos en Lima, con la asunción de Ollanta Humala, que también merece un capítulo aparte, eso, Santos pidió la palabra y dijo, miren, tenemos que tomar políticas conjuntas frente a lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Porque los capitales van a empezar a salir de esos países van a tomar medidas que exporten su crisis. Entonces, si yo tomo, yo, Colombia, dice, tomo medidas, digamos, que frenen esos capitales especulativos o que frenen el ingreso de la crisis, los capitales que son rápidos como las golondrinas se me van a ir para Brasil o para Ecuador o para Chile. Entonces, lo que hay que hacer es que todos tomemos las mismas medidas. Eso es revolucionario. Eso es que lo diga Santos, que es un hombre que viene, digamos, del más rancio liberalismo económico y social, una de las familias, digamos, más ricas de Colombia, digamos, un hombre que fue ministro de Hacienda ya en su país, y que diga, señores, unámonos. Uno podría decir, ¿pero a quién estoy escuchando? ¿A Santos? ¿A Chávez? ¿A Correa? ¿A quién estoy escuchando? ¿A Néstor? Seguimos escuchando. Vamos a ver un informe que tiene que ver con eso. Seguimos y me lo explica de vuelta porque yo no entendí una parte. Vamos a ver, letra chica, el Nobel de Economía Paul Krugman contra los medios centristas, les dice él. Lo vemos. Letra chica. El Nobel de Economía Paul Krugman versus la falsa neutralidad de los medios de Estados Unidos. Una buena columna de Paul Krugman donde dice el papel que están cumpliendo los medios de comunicación en este caso. The New York Times, por Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. El culto al equilibrio, uno de los culpables de la debacle. Los hechos de la actual crisis sobre la deuda no son complicados. Los republicanos, en efecto, han tomado al país de rehén y amenazan con socavar la economía y arruinar la esencial tarea de gobernar si no les hacen concesiones políticas que nunca hubieran podido conseguir con leyes. Los demócratas, que hubieran estado perfectamente justificados en rechazar de plano esa extorsión, procedieron de hecho, de manera tal que han satisfecho parte de esas exigencias republicanas. Como ya dije, no es complicado. Sin embargo, muchas personas de los medios no pueden reconocer esta sencilla realidad. Los informes de los noticieros y la prensa describen a ambos partidos como igualmente intransigentes. Los expertos elaboran fantasías sobre una suerte de levantamiento centrista, como si el problema fuera demasiado partidismo en ambos bandos. Algunos de nosotros nos hemos quejado sobre el culto del equilibrio, la insistencia en pintar a ambos partidos como igualmente equivocados e igualmente culpables de cualquier problema. After weeks of bitter debate, the contours of a possible deal have emerged, but Republicans and Democrats have failed to budge on some key demands and blame themselves for putting politics before national interest. Republicans are blocking their ability to compromise. They're refusing to negotiate with us. It's time for us to be adults. That's what the American people wants. It's time to come together and compromise. And none of them are behaving much like adults. Algunos de nosotros nos hemos quejado sobre el culto del equilibrio, la insistencia en pintar a ambos partidos como igualmente equivocados e igualmente culpables de cualquier problema.
Demócratas y republicanos están pulseando a ver si le permiten al presidente poder aumentar la cantidad de deuda que tiene hoy los Estados Unidos. El sistema político está pulseando a ver quién puede más. Pero ese culto rige todavía en una situación tan grave como la que ahora enfrentamos, en la que un partido está claramente dedicado al chantaje y el otro regatea el monto del rescate. La respuesta, según parece, es sí. El culto del equilibrio ha desempeñado un rol importante para llevarnos al borde del desastre, porque cuando los artículos sobre las disputas políticas siempre insinúan que ambas partes son culpables, no hay castigo para el extremismo. Los votantes no sancionarán a nadie por una conducta vergonzosa si todo lo que escuchan es que ambas partes son culpables. ¿Cuál fue el titular del análisis de Associated Press sobre la ruptura de las negociaciones? Obama y republicanos atrapados en su retórica inflexible. La sabiduría no reside necesariamente en el medio del camino, y yo quiero que los líderes hagan la cosa correcta, no la centrista. El problema de la política estadounidense en este momento es el extremismo republicano, y si uno no está dispuesto a decirlo, está contribuyendo a empeorar el problema. Bueno, por un lado, por un momento me sentí tentado a pensar que acá nos pasa algo parecido, pero no, ojalá tuviéramos medios el centrismo del que habla Cruz. No, bueno, depende. Parece que acá tenemos un paso más. Acá tenemos un paso más. Pero lo que está diciendo Krugman es lo que se está debatiendo hoy en día en Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que se va a cortar? ¿Dónde se van a hacer los recortes? Y en realidad tendría que estar hablando de dónde se van a hacer los aumentos. En Estados Unidos se ha priorizado salvar a los bancos y salvar el sistema financiero en vez de salvarle las casas a la gente, que la están perdiendo porque no pueden pagar sus hipotecas, con lo cual están reduciendo el consumo. Lo que me temo que va a ocurrir, porque va a haber un acuerdo seguramente, Estados Unidos no va a entrar en default, es que se van a reducir todo la asistencia social y se va a reducir el consumo, lo que va a entrar en Estados Unidos en una recesión. Lo que no van a hacer es lo que deberían hacer para Estados Unidos, que es aumentar los impuestos como lo hizo Ronald Reagan. No estoy hablando de Carlos Marx, estoy hablando de Ronald Reagan. Ronald Reagan aumentó 11 veces los impuestos, porque llega un momento en que han bajado tanto los impuestos en Estados Unidos que ha creado ese déficit. Cuando Clinton dejó la presidencia había un superávit fiscal y un superávit comercial, o sea, había un superávit total. Cuando deja Bush la presidencia, un republicano, existe el mayor déficit de la historia de los Estados Unidos. Hoy en día los republicanos dicen hay que cortar el déficit. ¿Cómo lo quieren cortar? Cortando los servicios sociales, cortando el consumo. Todo lo contrario de lo que dice Krugman y lo que hicimos nosotros acá, lo que hizo Lula en Brasil, que es darle poder a la gente, darle consumo, darle trabajo a la gente, dejar que la gente consuma. La gente de menores recursos no ahorra y saca la plata a los paraísos fiscales. La gente de menores recursos va y consume, compra, mueve la economía, agiliza todo eso. Eso es lo que estamos tratando, lo que se hizo acá, lo que se hizo en Brasil y lo que ha dado resultado, y no es lo que se está haciendo en Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que discutimos en UNASUR es que hay una irresponsabilidad por parte de los políticos de Estados Unidos, porque lo que están discutiendo no es gastar más. Lo que están discutiendo es, el Congreso le dijo al Poder Ejecutivo, gaste tanto, y ahora le dice, pero no le voy a dar la plata para pagar. Lo que no le está dando es la plata para pagar lo que le dijo que gaste. Ajá. Ya lo gastó Estados Unidos. Ahora, esto políticamente es para ponerlo a Obama en un lugar... No, marca la irresponsabilidad, digamos, que tienen los políticos en Estados Unidos, que así como Lilita o como Mauricio Macri hablan de cualquier cosa, allá no hablan de cualquier cosa, pero son muy estrictos a la hora de tratar de destruirlo a Obama. Me parece a mí que tiene mucho que ver con quién es Obama, con el origen de Obama, no permitir que tenga éxito alguien como podría ser un Lula americano, digamos, alguien que rompe con el establishment e irrumpe en una posición que nunca se pensó le iba a tocar a alguien que no era blanco y de ojos azules. Y creo yo que nosotros no podemos jugar con nuestro futuro, y por eso es importante lo que dijo Sandra, que ocurrió en UNASUR. O sea, el presidente Santos de Colombia
y todos los presidentes de la UNASUR resolvieron tomar medidas en forma conjunta, unidos, las mismas, para proteger el bienestar de la gente de América del Sur. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con una reunión de ministros de Economía, presidente de Banco Central, a pedido de los presidentes de UNASUR. Es algo maravilloso pensar que nosotros nos tenemos que proteger de aquellos países que están mal administrados y que han entrado en una crisis por tomar decisiones políticas que afectan a sus pueblos, pero que pueden terminar afectándonos a nosotros también. Sí, sí. ¿Vamos a hacer el banco? ¿El banco? El banco. Sí, banco nuestro. También el tema monetario ahí es un tema delicado, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer efectivamente todos los lazos financieros y productivos a nivel regional, cuidando la flexibilidad en los instrumentos. En los años 90 había una tendencia muy fuerte a que hubiera convergencia, por ejemplo, adoptando monedas únicas. Ajá. Y hoy el experimento del euro ha mostrado que eso puede ser una trampa, digamos. Entonces, yo creo que se puede transcurrir un proceso de integración perfectamente sin adoptar instrumentos que por ahí puedan ser rígidos y quitar margen de maniobra para interactuar mejor, digamos, ¿no? ¿Sabés lo que dijo Dilma, lo que arreglaron Dilma con Cristina? Es profundizar más el comercio usando nuestras monedas, o sea, pagar en pesos y pagar en reales, y no en dólares, porque si no, yo fabrico una silla, le quiero vender la silla a él, y Estados Unidos fabrica el dólar. Y le vamos a pagar a Estados Unidos por fabricar la moneda de cambio entre nosotros dos. No, si yo fabrico una silla y él quiere comprar una silla, no le demos una parte del negocio a Estados Unidos. Negociemos entre nosotros, pero no hagamos una moneda única, porque vamos a terminar como Grecia. Exacto. Entonces lo que hay que hacer es usar nuestras monedas. ¿Eso nunca se hizo? Nunca se hizo. Y por supuesto Estados Unidos tampoco quiere. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cobra por prestar un billete verde, que es lo único que hace. No hace ni la silla, ni compra la silla, ni la paga la silla. Si nosotros juntásemos las dos reservas, lo que estaríamos, como Brasil tiene una economía mucho más complementaria con los de Estados Unidos, probablemente lo que estemos haciendo es financiar justamente a los Estados Unidos si juntásemos un banco central entre Argentina y Brasil. Yo sería escéptico porque es lo que está pasando también, vos lo decías, con la Unión Europea, pero si en la medida en que uno no cuestione de que nosotros también financiamos, las reservas son algo importante, pero también son para financiar el desastre de la guerra en los Estados Unidos. Hubo un momento en la historia, perdóname, que tuvimos una situación similar, ¿no es cierto?, donde la Argentina tenía grandes reservas, vos lo sabés bien, o sea, cuando éramos el granero al mundo, todo eso. ¿Y qué hicimos? Financiamos a las potencias que por eso se decía, ¿sabés lo que decían de la Argentina, no? La más hermosa joya de la corona británica, la única colonia que paga su propia administración. Y entonces, claro, eso es lo que hay que evitar ahora. Eso es lo que ellos quisieran, lo que dice Lucas, que nosotros le banquemos a ellos con nuestras reservas, nuestro trabajo, nuestra creatividad, la crisis de ellos. Y nosotros, lo que dijo el presidente Santos de Colombia es: no lo hagamos, no caigamos otra vez en la misma trampa. Seguimos hablando de esto y vamos a ver otro informe que tiene que ver con el país real y el país virtual: riesgo de default en Estados Unidos. Estados Unidos en riesgo de default. Y obviamente, el país real versus el país virtual. Así es, como es costumbre, arranquemos por el país real. Estados Unidos en riesgo de default. La Nación. No se llegó a un acuerdo para evitar que Estados Unidos entre en default. El Senado rechazó votar el proyecto demócrata que elevaba el límite de deuda en 2.4 billones de dólares. Continúan las negociaciones. El país del norte está entre ajustes y al borde de la quiebra, del default, de no poder pagar la deuda. El nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos, estamos hablando de deuda pública, es del 99% del PBI. Siguen jugando al póker sin pestañear, republicanos y demócratas. Y saben que si el 2 de agosto no encuentran una solución, se van todos por el tubo. Lo que está anticipando es la prolongación de la crisis, ¿sí? Porque en tanto en cuanto se insiste en políticas de ajuste que en realidad van a profundizar las situaciones ya de insuficiencia de demanda, porque los estadounidenses perdieron la casa, están endeudados, están perdiendo los empleos. La mayoría estamos perdiendo las casas. En realidad es un caos. Ya este país, que era el país de la economía, el país de los sueños, ya se volvió una pesadilla. La deuda estadounidense equivale
a unas 82 veces la deuda que tiene hoy la Argentina, es decir, es infinitamente más grande que la de nuestro país. Y esto nos lleva entonces también a la discusión acerca de por qué los países en desarrollo, y particularmente la Argentina, venimos zafando, como estamos zafando en los últimos años, de esta crisis brutal de los países centrales. Y tiene que ver justamente en lo que hemos hecho a contrapelo de ese pensamiento y de esa forma de actuar que todavía está dominando las políticas en los países centrales y sobre todo las recomendaciones que nos quieren hacer a los países en desarrollo. Muy conocido en la Argentina en los 90, ¿no? Cuando era director del Fondo Monetario Internacional, y ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Desde aquellos 90 a esta Argentina. ¿Cómo la encuentra hoy? Pues la encuentro en un grupo de países que tienen responsabilidad de gobernar el mundo. En el año 2008, Cristina desde Nueva York había señalado que el que necesitaba un plan B para salir de la crisis económica era Estados Unidos y no Argentina, ya que nuestro país había decidido desde hacía varios años no seguir más las recetas neoliberales que empujaron a Estados Unidos a entrar en una grave crisis económica hace 3 años, que luego, como estamos viendo estos días, se profundizaría. No creemos en esa fantasía que el Estado había desaparecido, que el mercado todo lo asignaba y que el mercado todo lo resolvía. Por esa convicción terminamos en el 2001 y por esa convicción ustedes están con este problema hoy. Me parece que los primeros que tienen que tener un plan B son ustedes aquí en Estados Unidos. El país virtual. Sin embargo, muchos de los relatores del discurso hegemónico se alarmaron y le saltaron a la yugular a la presidenta por atreverse a cuestionar una coma de la siempre incuestionable política económica de Estados Unidos. Cristina Kirchner volvió a criticar a los Estados Unidos cuando le preguntaron si la Argentina tenía un plan B frente a la crisis internacional. La verdad que es un fin de viaje bastante empañado el de Cristina Kirchner por Nueva York. Argentina habla como si fuera un ejemplo del mundo y en realidad Argentina necesitamos en su momento plan B, C, D, porque la verdad... viniera. Pero no fue un discurso más, porque Cristina Kirchner volvió a criticar a los Estados Unidos cuando le preguntaron si la Argentina tenía un plan B frente a la crisis internacional. Sí, habló de lo que vos dijiste, Julio. No necesitamos plan B. No necesitamos plan B. Yo creo que necesitamos de la A a la Z todos los planes, menos el B, que probablemente lo necesiten los demás. La deuda estadounidense equivale a unas 82 veces la deuda que tiene hoy la Argentina, es decir, es infinitamente más grande que la de nuestro país. Argentina habla como si fuera un ejemplo del mundo y en realidad Argentina necesitamos en su momento plan B, C, D. La deuda estadounidense equivale a unas 82 veces la deuda que tiene hoy la Argentina. Me parece que los primeros que tienen que tener un plan B son ustedes aquí en Estados Unidos. La verdad que llama la atención cuando uno la ve a la presidenta en el 2008 diciéndole a Estados Unidos, me parece que ustedes tienen que tener un plan B a la luz de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Ese contraste es muy fuerte, porque en ese momento decirle a la potencia hegemónica del mundo eso parecía como un atrevimiento de parte de un país emergente o periférico. A ver, amigo, Estados Unidos está en una crisis, les va a faltar plata, los republicanos aprietan, ahí les sube la desocupación, van a salir a buscar una solución afuera. ¿Qué problemas nos puede traer esto? Digamos, ¿qué presión puede hacer Estados Unidos hacia el sur? Yo creo que, digamos, el problema básico acá hay una confusión. Y encima no queremos usar dólares. No, en el caso, yo diría que, como decía un amigo mío, financista del tema financiero, especulativo, si Estados Unidos declara un default en serio, empezamos la civilización de nuevo, digamos. Claro. Yo me agarro un arado de madera, me voy al campo y arranco todo de nuevo. No. Acá hay una confusión. En términos económicos, digamos, para hacer una taxonomía, una clasificación rápida, hay 3 tipos de países en el mundo respecto de la deuda de sus estados. Hay países como Argentina, China, Brasil, que pueden defaultear en dólares, como nosotros ya tenemos una experiencia, pero no en pesos. Yo no puedo tener un default en mi deuda en pesos porque siempre la puedo emitir y monetizar esa deuda. Ajá. Hay países, como los del euro, y ahí está la situación complicada del euro, que pueden defaultear en cualquier moneda, externa o interna, porque no emiten ninguna. No tienen ninguna clase de autonomía monetaria. Estados Unidos, la moneda interna de Estados Unidos es la moneda de reserva internacional. O sea que Estados Unidos no puede defaultear en términos económicos en ninguna moneda,
Porque tienen, como diría Bernanke, una tecnología que el mundo no tiene, que es la maquinita de hacer verdes. Ajá. Entonces, digamos, no pueden defoltear. Entonces vos me decís, bueno, no pueden defoltear, mirá el lío que están. Bueno, yo pongo una analogía con lo que pasó en Argentina en la discusión en el uso de reservas, ¿se acuerdan? Para el pago de deuda. Sí. Argentina tenía una situación totalmente solvente desde el punto de vista de dólares. Deuda de reservas récord, tenía un saldo comercial ese año de 10.000 millones de dólares o más, no me acuerdo, para afrontar vencimientos de 7.000 millones. Y no se podían usar las reservas por un tema político, y había que usarlas haciendo un tremendo ajuste fiscal para usarlas. La presidenta, afortunadamente, el gobierno encontró una veta, un decreto, se salteó toda la locura esta que se estaba planteando, pagó las reservas y listo, seguimos andando, no pasó nada. La pregunta es... Y hoy tenemos más reservas. Y hoy tenemos más reservas que se recuperaron rápidamente. Si Estados Unidos tiene un límite de 14,5 billones de dólares y pasa a 15... Trillones, perdón. Y pasa a 15, ¿hay alguna catástrofe en el mundo? Si pasa a 16 tampoco. No hay un problema. Yo coincido con lo que decía el canciller. Hay un tema político interno donde básicamente el Partido Republicano está usando esto como se pretendió usar las reservas acá, como una estrategia de tomar como rehén al gobierno, pero con un agravante, que es que yo no estoy tan seguro de lo que quiere hacer Obama respecto de esto. Porque no está tan clara la posición de Obama. Hay gente heterodoxa, economistas de Estados Unidos, que están planteando que hay ahí una presión muy fuerte de Wall Street que financia los grandes partidos en Estados Unidos y que hay una estrategia de, como decía recién el canciller, de ver qué vamos a recortar, digamos. Lo cual, eso es lo verdaderamente grave, porque va a sumir a la economía norteamericana en el estancamiento, y el estancamiento de la economía norteamericana y la reducción de su deuda, como Estados Unidos emite la moneda mundial, va a reducir la liquidez mundial. Y esto puede tener problemas a nivel internacional, que uno lo puede pensar, como decía sugería Krugman en algún lugar, como una especie de locura colectiva que les agarra. No hay locura colectiva, hay intereses lamentablemente, y lamentablemente en Estados Unidos el gran problema es que los actores que podrían impulsar una salida expansiva, progresista en Estados Unidos, están maniatados, están callados, están silenciados, digamos. Ese es el gran problema. Yo le agregaría que la condición de posibilidad para tener la máquina de emitir de Yankee es la guerra. Entonces, además del recorte de impuestos a los más ricos que señalaba el canciller, también es la guerra, que es la condición de posibilidad para poder emitir, es también la guerra lo que se está discutiendo quién la financia. Y es también, en un cierto sentido, esa misma guerra la que crea las condiciones de posibilidad para la integración sudamericana, o por ejemplo para que nosotros podamos integrarnos a Brasil, porque en este momento es una necesidad estratégica, porque Brasil está rodeado de bases militares de los Estados Unidos. Ahora, en tanto es la condición de posibilidad hacer guerras, fomentar guerras y vender armas, para que ese sea el fundamento de la emisión en el aire que hacen los Estados Unidos, pero a su vez es un callejón sin salida porque están empantanados, ¿no? Entonces, la gravedad de la situación es realmente extrema, porque la locura, yo no le pondría nunca ese término, el principal consenso entre demócratas y republicanos es que la carnicería tiene que continuar, incluso se tiene que profundizar. Sí, me gustaría no terminar estos temas como si estuviéramos haciendo un cataclismo que se nos viene por encima, porque lo que yo quiero rescatar es que lo que ha sucedido en UNASUR, que es la búsqueda de la unidad de conceptos para enfrentar una crisis. Por primera vez, América del Sur, digamos, decidiendo que tenemos que tomar políticas comunes para seguir creciendo y proteger lo que tenemos y proteger a nuestra gente. Por el otro lado, lo que sucedió con Brasil, o sea, este diálogo profundo entre Dilma y Cristina, de una visión similar, muy parecida, digamos, de trabajar juntas en vista a tener una respuesta frente a Europa, frente a Estados Unidos, en el G20. No, me parece a mí que nos encuentra muy fuertes a la Argentina, a Brasil, al UNASUR. No somos ya chicos que cuando Estados Unidos estornuda a nosotros nos agarra una gripe. No nos agarra una gripe si seguimos en el camino en que estamos siguiendo. La gripe se la agarran quienes tratan de traicionar a sus principios y seguir con las políticas que les convienen a las grandes potencias. Esos son los gobiernos que están cayendo hoy en día en el mundo. Y los que nos están fortaleciendo son países como los nuestros. Más consumo, más consumidores, más casas, más
más exportaciones, más realmente decisiones de tener un país que crece, de tener un país que integrado al mundo, pero manteniendo nuestras ideas, no copiando ideas de los demás países, porque si no es como jugar al ajedrez. Si vos copias los movimientos de tu adversario, perdés. Lo que tenés que tener es tu propia estrategia. Argentina, Brasil y la UNASUR hoy tienen su propia estrategia. Sí, no puedo mejorar ese concepto, primero Muchas porque no soy gracias, experto sí. internacional, y para eso te invitamos a vos, Hoy estaría lindo para tener que cartelito. desarrolles tu Timerman, especialidad. Argentina, varones. En una mesa de café Argentina. yo discutiría, acá no me atrevo y realmente tengo razón en no atreverme, pero sí puedo atreverme a los informes que hemos visto de los periodistas, y me pregunto, en general, la mala praxis en la medicina es condenada, salvo que el tipo sea furtivo y se escabulla, pero entre los propios médicos hay un consenso. En la arquitectura, si alguien construye un puente, un edificio que se viene abajo y por falta de calidad, de cimientos, etcétera, el arquitecto, el ingeniero que lo construye, es llevado preso o tiene que hacer frente a una serie de costos. El periodismo no paga nunca costos por sus mentiras. Esto es lo que me tiene a mí complicado. Te explico por qué. Si yo fuera mejor formado que lo que soy, probablemente llegara al nudo de eso. Pero yo creo que eso requiere una investigación que me supera largamente, y a los periodistas que me acompañan también, y a los que están en el mundo también. Es algo que no está todavía descubierto. ¿Por qué se inventó eso? Cuando yo veo lo inverosímil de los discursos de colegas que son bien pagos, que son bien conceptuados por el público que los escucha, tergiversar ese acto que todos vimos como amistoso, no entro a hacer ya análisis geopolíticos, en el caso de Dilma Rousseff y de la presidenta, que uno vio la afectividad, uno conoce de abrazos, cualquier persona conoce de abrazos, y conoce de sonrisas falsas, no hace falta ser un experto psicológico. ¿Cómo lo tergiversan? ¿Con qué fanatismo? Y yo pensaba, para cerrar esto, ustedes recuerdan, vos lo dijiste respecto del contagio, canciller, de la gripe, el estornudo o algo parecido. Yo diría que la metáfora que más se usó durante muchos años y que los argentinos terminamos por creer, era que una mariposa que aleteaba en Hong Kong terminaba aquí en un vendaval, en México, en Brasil o en Argentina. Y uno se pregunta, ¿por qué no terminan en vendaval todas estas cosas desde hace ya 2 o 3 años que vienen ocurriendo? Y no terminan en vendaval por muchas de las cosas que se dijeron acá, pero yo estoy hablando como si cerrara, digamos, esta conversación. No sé, porque hubo presidentes que decidieron hacer otra cosa y frenaron la concesión, cuando otros gobiernos socialistas, más pragmáticos, más condescendientes, citamos acá también a Rodríguez Zapatero, terminaron absorbidos por la propia crisis y su propia debilidad. Es decir, la fortaleza, el guapeo que se hizo desde Latinoamérica es lo que los llevó a tener esta situación, digamos, no de prosperidad, pero si querés de seguridad. La otra pregunta que me hago es, ¿por qué mis colegas, con los cuales algunos de ellos fui amigo, con los cuales he tomado café, con los cuales he compartido redacciones, tienen ese relato? ¿Por qué yo tengo este? Pero no me crean la duda a mí. Yo estoy seguro que el relato mío es el más certero. Nos vamos a un corte, ya volvemos con más 678. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza. Necesitamos unión y vencer la indiferencia.